La semana pasada estuve compartiendo acerca de este pasaje de la Biblia que habla como ovejas en medio de lobos. Y bueno, la prédica estaba tan interesante para mí que se crearon dos prédicas. Y hoy día estaba otra vez muy entusiasmado en la semana y ahora quizá haya una tercera, pero vamos a ver si lo logramos en la segunda. Como ovejas en medio de lobos. ¿Cómo les suena a ustedes la frase como ovejas en medio de lobos? ¿Alguien me puede dar una idea cómo les suena? ¿Les suena bien? ¿Les suena raro? ¿Les suena difícil? Me gustaría escuchar una opinión, si alguien puede levantar su dedo, y le voy a dar la oportunidad gloriosa que me diga qué piensa con esa frase, como ovejas en medio de lobos. ¿Qué se le viene a la cabeza? ¿Alguien tiene alguna idea? Si levantan, ¿ninguno? ¿A la perla? Perla, muy bien. ¿Qué viene a tu mente cuando piensas en esto de... Ya, dale. Bueno, de que siempre siempre el adversario está tratando de asustarnos, de amedrentarnos, y la oveja ahí entre medio de los lobos tiene que ser fuerte para poder salir del paso. Sí, sí. Es interesante que la frase la da el Señor Jesucristo, ¿no? Es Él el que dice la frase. Esta frase igual aparece en otras partes de la Biblia. Pablo también la menciona en Romanos, ¿verdad? Y la figura de las ovejas es una figura que viene del Antiguo Testamento, no es solamente del Nuevo Testamento. Israel se percibía como un rebaño de ovejas. Ya existía la percepción del pueblo de Israel como ovejas. La elección no fue al azar respecto de la figura de la oveja, porque la oveja en sí es uno de los animales más indefensos, si no el más indefenso que hay. No es un animal agresivo, es más bien torpe y que fácilmente se extravía, ¿no? Esto de la historia de las 99 ovejas y la número 100 que se pierde, relata un poco la realidad de lo que significa ser una oveja, ¿no? Generalmente se distraen, se apartan y terminan comidas por los lobos. Ahora, ¿qué mencionar de los lobos? Yo solamente he visto lobos en el zoológico, y claro, si uno podría ocuparlo en términos metafóricos, también he visto lobos en otros lugares, pero digamos que lobos como animales he visto solamente en el zoológico. Y generalmente cuando los veo, aparte del olor que es bastante malo, están siempre durmiendo. Entonces no sé si tengo que ir en otro horario a ver los lobos, pero generalmente están así como durmiendo. Estudiando un poquito acerca de los lobos, he averiguado que no es un animal tan feroz, aunque parece el lobo feroz, ¿verdad? Es un animal bravo, pero no tanto como otros animales. Lo que sí tiene el lobo es que una vez que muerde y sale sangre, algo ocurre con él. Cuando el lobo ve sangre, como que se vuelve loco. Y esta locura lo hace ser extremadamente peligroso y bravo cuando él ve la sangre, una vez que ocurre eso. Entonces, cuando hay sangre corriendo, parece que el lobo aún es más violento, más terrible, más cruel. Ahora, como decía bien Perla, y también escribió Maylin por ahí en el chat del Zoom, esto de estar como lobo como oveja en medio de lobos es algo que sin lugar a dudas tiene que ver con algo peligroso. Lo que yo puedo decir es que si Cristo lo dijo, es verdad. Y si es verdad, tenemos que considerarlo. Esto de vivir en medio de lobos, como ovejas en medio de lobos, significa que es una situación de peligro. Ahora, yo quiero afirmarme en dos cosas y con esto yo quiero hacer una introducción y también, en el fondo, dar al tiro un marco sobre esta prédica. Primero, dice que como ovejas en medio de lobos, o sea que es algo parecido a esto, pero no es que sea así, pero más o menos la sensación es esa. Lo que Jesús quiere transmitir es un concepto, no es una literalidad, sino un concepto de una imagen de mucho peligro, una imagen de dificultad, una imagen de que hay que tener un cuidado extremo. Entonces, cuando Jesús dice cómo en medio de lobos, como ovejas en medio de lobos, está expresando un símil, algo, una metáfora, algo que nos ayuda a comprender cuál es nuestra situación, pero no una literalidad plena. Lo segundo que quiero decir es que Él sigue siendo nuestro pastor en medio de todo esto. Y gloria a Dios que Él es nuestro pastor.
Es verdad que Dios ha llamado a su iglesia, algunos a ser pastores dentro de distintas iglesias. Eh, sí, dentro de ellos Dios nos ha llamado a nosotros, pero gloria a Dios que Jesús es el pastor que nosotros tenemos, porque eso hace toda la diferencia en el relato. Entonces yo, aunque vamos a hablar, vamos a meternos en el texto y vamos a hablar acerca de lo que significa vivir en este mundo peligroso, no tenemos que salir del concepto ni de la realidad también, es que si bien estamos en medio de los lobos, Jesús va con nosotros. Y por eso cuando envié el anuncio, la prédica hoy día, escogí esa imagen de un montón de ovejas, pero va un pastor delante de ellas. Vamos en un tiempo difícil, hermanos, vamos en un tiempo complejo. Yo digo, si estos no son los últimos tiempos, se parecen mucho. Si no son los últimos tiempos, se parecen muchísimo al último tiempo. Pero en este último tiempo, o en esta hora que nos tocó vivir, Jesús sigue siendo el pastor. Jesús no se ha retirado, no ha jubilado. Jesús sigue siendo el pastor de sus ovejas y sigue siendo tu pastor. Así que aunque haya muchos lobos a nuestro alrededor, tenemos un pastor que está a favor nuestro. ¿Recuerdan cuando David va a enfrentar a Goliat y como que le piden sus credenciales? Él habló acerca de que como pastorcito, él había defendido a las ovejas en contra del león y del oso, ¿verdad? Y él le había roto la quijada al león y había matado al oso. ¿Por qué? Porque él era un pastor entregado y jugado por sus ovejas. Ahora, si David podía hacer eso con sus ovejas, ¿cuánto más nuestro Señor hará por nosotros? Y de hecho el Señor está dispuesto a todo por cada uno de nosotros, a entregarlo todo. Vamos a leer el pasaje que se encuentra en Mateo 10, desde el verso 16 al verso 33. Mateo 10, verso 16 hasta el verso 33. Así si abren sus Biblias, podemos ir leyendo juntos. Voy a leer la versión de las Américas, que es la que más ocupo. Dice así, Mateo 10, 16. Mirad, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sed astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. Pero cuidado de los hombres, porque os entregarán a los tribunales y os azotarán en sus sinagogas. Y hasta seréis llevados delante de gobernadores y reyes por mi causa, como un testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo o qué hablaréis, porque a esa hora se os dará lo que habréis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y les causarán la muerte. Y seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Pero cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque en verdad os digo, no terminaréis de recorrer las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Un discípulo no está por encima del maestro, ni un siervo por encima de su señor. Le basta al discípulo llegar a ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al dueño de la casa lo han llamado Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Así que no les temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en la oscuridad, habladlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. No se venden dos pajarillos por un cuarto, sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo vuestro Padre. Y hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Así que no temáis, vosotros valéis más que muchos pajarillos. Por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Este pasaje, si ustedes lo leen bien,
está dirigido a los apóstoles. Entonces, muchos dicen de que todo el texto, todo este texto que hemos leído y posteriormente se refiere a un mensaje de Jesús hacia los apóstoles, pero que no tocaría a nosotros, que no sería un mensaje para nosotros. Pero hay dos razones por las cuales creemos que esta palabra, yo diría las tres, pero las razones por las cuales creemos que esta palabra sí es para nosotros, está basado en al menos dos elementos que están en el texto. Primero, cuando dice que todo esto ocurrirá para testimonio a los gentiles, o sea que ya no solamente está hablando los apóstoles dirigiéndose al pueblo de Israel, sino que está hablando de lo que será la expansión del evangelio posterior. Entonces, esto será algo que vivirá el pueblo de Dios una vez que esté predicando a los gentiles. Y también porque ocupa la palabra perseverar hasta el fin, entonces se refiere hasta los últimos tiempos. Entonces no solo se está refiriendo a los apóstoles en un contexto histórico de la realidad, a la muerte de Cristo y el periodo los años que vienen después, sino que también se refiere a nosotros. Y el tercer argumento que yo creo que está es que la Biblia siempre es aplicable para nosotros. Cuando yo veo la historia del rey David otra vez y en su feroz caída, ¿no? Cuando él escribe el Salmo 51, y yo leo el Salmo 51, yo puedo identificarme con David en su tristeza, en su dolor, en su arrepentimiento, y el Salmo 51 llega a ser para mí como un ungüento de esperanza, pero también una advertencia acerca del pecado. Entonces, la Biblia entera, no importa si es el Antiguo o el Nuevo Testamento, es aplicable para nosotros, para cada uno de nosotros. Entonces, este pasaje sí llega para nosotros. Cuando estamos hablando de que estamos como ovejas en medio de lobos, se refiere a ti y a mí. Ahora, parece como enviado al matadero, ¿no? De hecho, la Biblia dice que somos como ovejas enviados al matadero, pero otra vez, es como, es una imagen de una situación de mucho peligro, pero la verdad es que Dios va con nosotros. Ahora, lo bueno de la imagen es que nos habla la realidad. Y a veces nosotros, hermanos, como que no vivimos la realidad. Y una de las astucias más grandes de Satanás es distraernos para no entender el mundo en que vivimos. Muchas veces nosotros nos acercamos a Dios, la mayoría de las veces cuando estamos necesitados, cuando estamos enfermos, cuando estamos endeudados, cuando tenemos un problema de depresión, cuando hay una tristeza, ahí nos acordamos de Dios. Pero una vez que las situaciones se tranquilizan, ¿verdad? Y disfrutamos de los placeres de esta vida. Yo estaba escuchando el otro día a Adrian Rogers, este famoso predicador que a mí me gusta mucho, y él decía, y no solamente los placeres malos de la vida, sino que los placeres buenos de la vida. Hay placeres buenos, ¿no? ¿Ustedes entienden que hay placeres buenos en esta vida? Claro que hay placeres buenos en esta vida. Eh, qué sé yo, una caminata en la playa, ¿verdad? Y ver una puesta de sol, para mí eso es un placer muy grande. O una taza de café con un buen libro es un placer muy grande. O un buen pedazo de asado, ¿verdad? Con una ensalada, algo muy rico. Una conversación, o qué sé yo, algún deporte que te guste hacer, o una buena película. Hay muchos placeres en este mundo, hay muchas cosas que nos provocan placer, y no necesariamente todos son malos, pero sí provocan una especie de confusión respecto de nuestra situación. Es por eso que yo creo que muchos de nosotros y muchos cristianos a veces evadimos la realidad. Entonces decimos, no, no me gusta este pasaje de que estamos como ovejas en medio de lobos. Entonces lo que voy a hacer, voy a buscar una buena serie de Netflix y voy a meterme con la serie de Netflix y me voy a olvidar de que estoy como una oveja en medio de lobos. O voy a buscar una otra cosa que me distraiga de mi realidad y voy a, en el fondo, a evadir la realidad. A veces nosotros hacemos eso. A veces el trabajo es una evasión frente a la realidad, o nuestros deberes como padres, como madres, pueden ser una manera de meternos en el activismo que de alguna forma no nos deja ver o conscientemente nosotros no queremos ver lo que está sucediendo a nuestro alrededor. La Nimix siempre dice, ella habla del factor avestruz, ¿no? El factor avestruz es cuando ya hay muchos problemas, se hace un hoyo en el suelo y meten la cabeza ahí adentro, como que niegan la realidad. Y yo creo que lo que hace Jesús es aquí, quiere empaparnos de realidad. La realidad es esa. Nos guste o no nos guste, ¿no? A veces queremos proyectarnos aquí en la tierra y resulta que la Biblia declara que paso. Y cuando Jesús dice que además que este paso no es un paso como un crucero, ¿no? No es un pase como unas vacaciones sino que este paso que tenemos es un paso como ovejas
en medio de lobos. O sea que además el panorama es bastante violento. ¿Por qué Jesús querría hacer eso? Yo creo que uno, porque quiere el Señor que nosotros sepamos cuál es la realidad, cuál es la verdad. La verdad es esa. Cuando a veces nos dejamos nosotros llevar por las cosas buenas y por los placeres de este mundo, de alguna manera como que se adormece nuestro entendimiento y la iglesia se tiende como a relajar y como a acostumbrar y empieza a consolarse a sí misma y perdemos la perspectiva de lo que sucede. Ahora bien, el Señor nos envía como ovejas en medio de lobos. Él nos envía. ¿Por qué no nos envía, no sé, cuál otra imagen podría ser? Ovejas en medio de pasto, ovejas en medio de no sé, de una laguna muy linda, ¿verdad? Y donde hay arbolitos y donde hay otras ovejas con las cuales podemos cantar juntos y entretenernos. ¿Por qué no es ese la visión que tiene Dios? ¿Cuál es el objetivo de Dios? Yo creo que uno de los objetivos en sí mismos son los lobos. Los lobos son parte del objetivo, porque lo que Dios quiere hacer es transformar la vida de un lobo en la vida de una oveja. Muchos de nosotros éramos lobos, a menos que ustedes tengan una percepción mejor de sí mismos, obviamente, y yo no voy a discutir ese punto, pero muchos de nosotros éramos como lobos, y Dios nos transformó. Dios nos transformó. Nos cambió no solo de equipo, nos cambió de identidad, nos cambió de naturaleza, nos cambió hasta el pelaje, hermanos, nos cambió todo, nos cambió completamente. Yo creo que parte de lo que significa este envío tiene que ver con los lobos, porque nuestro enemigo, aunque nos cueste entenderlo, no son los lobos, sino que es el diablo, el diablo. El diablo es nuestro enemigo. Y utiliza todo este mundo, ¿verdad? Y llega a ser como los lobos para la iglesia, porque nosotros no somos agradables para el mundo, pero somos agradables para aquellos que se salvan, aquellos que están ahí enredados en esta danza de lobos. Aparecen estas ovejas y hablan el evangelio, y los lobos se transforman. Otro objetivo yo creo que es para nosotros vivir la experiencia cristiana en su plenitud. Cuando uno es enviado a un mundo lleno de lobos, necesitas de un pastor, necesitas de un salvador, necesitas de alguien que te proteja, necesitas de alguien que vaya contigo, porque hermano, yo no quiero ir a meterme en una danza de lobos si Cristo no está conmigo. Y lo que hace en el fondo, al mostrarnos este escenario, es que necesitamos estar muy aferrados del pastor, necesitamos estar muy cerca de Jesús para ir a enfrentarnos a estos lobos o a este mundo que está lleno de lobos. Es decir, nos provoca una dependencia acerca de nuestra propia vida. Mirarnos como ovejas y mirarlo a Él como pastor y mirar a este mundo como lobos nos trae la perspectiva correcta. Si no, hermanos, saldremos dañados. Si no, saldremos dañados. ¿Ustedes tenían sueños cuando niños? Todos tenemos sueños. Y muchos soñábamos con ciertas historias, ¿no? Me imagino que para las mujeres, al menos en mi tiempo, las señoritas, ¿verdad? Las jóvenes, ellas soñaban con su príncipe azul, ¿verdad? Y ahora les tocó otra cosa, otra versión, ¿no? Pero es la realidad, es lo que hay, como se dice. Cuando nosotros a veces pensamos, yo cuando sea grande quiero ser bombero, nos dimos cuenta que bombero no era muy rentable, entonces teníamos que hacer otra cosa que fuera diferente a bombero, o que fuera diferente a carabinero, aunque yo respeto mucho, ¿verdad? Los que quieren y están ahí sirviendo, pero tiene su dificultad en la cosa. No es tan así nomás, porque es un mundo difícil. A veces uno tiene unos ciertos panoramas de la vida bastante inocentes, porque la vida es más brutal de lo que parece. Muchos nos arrepentimos también de las decisiones que hemos tomado en esta vida y queremos volver a empezar, pero como que todo se opone, como que muchas cosas van en contra, porque este es un escenario difícil, no es un escenario fácil. Y Jesús no nos engaña a nosotros y nos dice, mire, esto va a ser muy fácil, esto va a ser celeste para todos los que creen en mí. Pero Jesús dice, los que creen en mí vivirán como ovejas en medio de lobos. Esa es lo que él dice, ese es el escenario. Ahora, él nos da dos consejos en la escritura para poder vivir en medio de lobos. El primero es, sean astutos como serpientes. Yo no sé si a ustedes les gusta ser como una serpiente. De hecho, suena raro esto. ¿Por qué Jesús habrá escogido ese ejemplo de la serpiente? Podría haber ocupado otra figura, ¿verdad? No sé qué otro animal puede ser astuto,
No sé, a ver, piensen ustedes, ¿cuál podría ser muy astuto? La cuestión es que la serpiente es, dice la Biblia, que era el más astuto de todos los animales, ¿verdad?, que había en el huerto. Ahora, ¿por qué Jesús tomaría el ejemplo de la serpiente? ¿Y qué es lo que nosotros podemos rescatar de esto? Primero, quizás tenemos que poner énfasis en la palabra astucia. Y él ocupa el símil de la serpiente porque es conocido por su astucia. Hay una manera negativa de la astucia y son las personas que usan la astucia para hacer trampa, triquiñuela, para abusar de otros. Hay un concepto también malo de la astucia que tiene que ver con la arrogancia. Pero hay otro sentido de la astucia que significa prudencia, sensatez y cordura. Prudencia, sensatez y cordura. Entonces, ¿qué es lo que la Biblia nos está diciendo? Que para vivir en medio de lobos debemos movernos con prudencia, con cuidado, con sabiduría, con sensatez. No necesitamos ir directo, ¿verdad?, a meternos a los puñetazos, ¿verdad?, una oveja con un lobo. Tenemos que ser muy astutos, hermano, al movernos en medio de lobos. Tenemos que ser cuidadosos. Tenemos que sopesar las circunstancias. Tenemos que orar. Tenemos que movernos de acuerdo a las instrucciones de nuestro pastor y no movernos independientes de él, porque eso sería muy peligroso. A veces nos equivocamos cuando queremos nosotros convencer al mundo. Acuérdense que el que convence al mundo de pecado, de juicio, de condenación, es el Espíritu Santo. Nosotros no hacemos esa pega, no es nuestra, pero nosotros mostramos, ¿verdad?, con astucia, con sabiduría, con prudencia, esto del Evangelio, con amabilidad. La Biblia dice que sea vuestra palabra siempre bien sazonada. Yo no conozco a nadie, la verdad, hasta ahora, puede que haya algunos de ustedes que sí, que se haya convertido porque resulta que un cristiano le dijo, mira, tú estás totalmente equivocado y resulta que el cristianismo es mucho mejor que lo que tú crees. No, no conozco a nadie que haya sido ganado por un tema de imposición de ideas, de ganancia de ideas, de ganar el argumento. Y a veces como cristianos somos imprudentes cuando queremos ganar el argumento con el mundo, porque el mundo está ciego, entonces por más que le mostremos el argumento, como ellos no pueden ver, un lobo no puede entender, un lobo no puede recibir, lo que el lobo necesita realmente es sencillamente a alguien que le muestre a Cristo y luego el Espíritu Santo hace su trabajo. Con esto es importante decir que es bueno decidir con prudencia cuál batalla quieres dar. Cuál es la batalla que quieres dar? ¿A quién le quieres hablar? ¿Cómo lo vas a hacer? Y pensaba yo acerca del evangelismo. ¿Cómo haremos evangelismo? Ya por fin está llegando el verano, ¿no? A veces teníamos la chiva de que hacía mucho frío en la playa, pero ahora ya llegó el verano. Entonces yo pensaba, quizás alguna de las actividades, ¿por qué no las hacemos en la playa? Si vamos a hacer un receso al alfarero, quizás podríamos juntarnos en la playa para orar, para cantar. Yo llevo café, galletas, nos juntamos y de repente alguien va pasando y el Espíritu Santo toca el corazón de esa persona y lo invitamos a sentarse con nosotros y le hablamos de lo que el Señor Jesucristo ha hecho en nuestras vidas. A veces me enredo de cómo puedo compartir el Evangelio a los lobos. Eh, como cristiano y como llevo mucho tiempo como cristiano, he tenido muchas experiencias en esto del evangelismo. No sé cuántos de ustedes han predicado en plazas, pero yo he predicado en algunas plazas. En la Plaza de Armas de Santiago, en la Plaza de Armas de Chillán, en alguna plaza en Curicó, en alguna plaza en Córdoba, en alguna plaza en algún lugar. He predicado en plazas. No puedo decir que es como mi deleite, pero lo he hecho. Y me he lanzado con el micrófono, de verdad, y hablar acerca de Cristo y hablando del Señor. Eh, Recuerdo mi experiencia, bueno, lo que más recuerdo es mi experiencia en Chillán, estando predicando, ¿verdad? Se acercó un curadito, ¿verdad? Y mientras yo predicaba, él empezó a imitarme. Entonces yo predicaba y el curado hacía lo mismo que yo hacía y me distraía mucho porque yo estaba predicando el evangelio y ya estaba suficientemente nervioso y el curadito le añadió mucho más estrés a la cosa. Entonces yo estaba pensando, alguien que lo saque con un paraguas, ¿verdad? Y se lo saque del escenario y me deje predicar, por favor. El curadito siguió allí. Y lo más increíble fue cuando hago el llamado a la gente para venir a recibir a Jesucristo. ¿Quién fue el que pasó adelante primero? El curadito, fue mi primer candidato, ¿verdad? Este hombre vivía en la calle.
Entonces, olía, que ni les cuento, se olía a metros, su olor, ¿ah? Porque una persona cuando ya lleva tiempo sin bañarse durante semanas, huele. El cuento es que, bueno, yo hago el llamado, ¿verdad?, hacia adelante, él recibe a Cristo en su corazón, se emociona el hombre y me abrazó y se quedó ahí abrazado a mí. No sé cuánto rato. Yo empecé a tomar los segundos, pero estuvimos ahí abrazados harto rato. En realidad él me abrazó a mí, yo estaba ahí como un palo y él me abrazaba y lloraba. Y yo creo que el moco y las lágrimas en mi chaleco. ¿Y después qué? ¿Y después qué? Y mi único persona fue él. Fue el que salió adelante, fue el que recibió al Señor. ¿Y qué hacíamos después? Entonces pensamos, ¿qué hacemos? Estábamos con un grupo de amigos, ¿y qué hacemos? Y alguien dijo, ¿sabes? Yo lo voy a llevar a mi casa para bañarlo. Después alguien dijo, yo lo voy a llevar a un peluquero. Después otro dijo, yo lo voy a llevar a comer y yo lo voy a alojar. Pasaron varios días, porque era un tiempo de campaña que habíamos tenido, y el día domingo apareció, eh, sobrio, peinado, y ya no olía, y estaba con el Señor. Son experiencias tan especiales, ¿no? Pero son como únicas, no siempre es así. Y cuando yo salgo a veces a la calle y pienso, ¿cómo voy a predicar? ¿Cómo lo haré ahora, no? Quizá el Espíritu Santo tendrá que sorprendernos otra vez y Él lo hará a su manera. A veces me he puesto más cobarde que antes para compartir el Evangelio. Quizá me he vuelto cómodo, ¿verdad? Porque yo digo, mi labor como pastor es enseñarle a ustedes, ¿verdad? Guiar a los pastores acá, hacer mis seminarios, mis cursos, mis prédicas, y como que yo mismo me he puesto mi rango de acción. Pero creo que todos nosotros estamos como ovejas en medio de lobos siempre. Pero ¿qué hacemos para poder hablarles? Yo diría que lo que primero tenemos que hacer es orar y pedirle, Señor, ayúdame para saber cómo hacerlo. No hay un solo método, no hay una sola manera, no hay una estructura en esto. Quizás Dios va a romper muchos de nuestros temores cuando sencillamente le digamos, Dios, ayúdame para poder hacerlo. Y a veces va a ser un poco torpe, como muchas las veces en mi vida. Muchas veces ha sido muy torpe, muy imperfecto. Pero gloria a Dios que es el Espíritu Santo quien convence a estos lobos de pecado, de juicio y de condenación. Entonces, tenemos que ser astutos, hermanos, para movernos en medio de ellos, no pelear por pelear, no ganarnos la antipatía por ganarnos la antipatía, sino que ser sabios. A veces es bueno callar. He aprendido lo siguiente, a veces es bueno callar nomás. Teníamos el día de ayer unas visitas, algunos de ellos no cristianos, y entonces empezaron a hablar, típico política, religión, todos los temas prohibidos aparecieron en la mesa. Pero entonces yo pensaba, ya, tiré una, después tiré otra, pero las tiraba nomás, no quería dominar la conversación. Tiré una, a ver cómo les llega, y tiré otra después, y otra. Como era en mi casa, tenía la ventaja también, ¿no? De que podía tirar una y todos quedaban así como medio mateados, pero en fin, una verdad, otra verdad entre medio. Y ahí nomás. No dominar la conversación, no querer imponer, sino que dejar que Dios ahora use esa semilla y Él produzca algo en el corazón de ellos. Astutos como serpientes. Y segundo dice, sed sabios como palomas. ¿Y qué significa esto? La palabra más clarita y más nítida es sencillez. Sencillez. La ingenuidad es un aspecto, pero la sencillez es la que la mayoría de todos los estudiosos está de acuerdo. Con la sencillez se conmueve a este mundo. Eh, durante nuestro tiempo en Holanda, a veces yo ponía algunas publicaciones en Facebook y una que puse fue, y creo que la mandé en algunos amigos también, de nosotros andando en bicicleta. Cuando niño igual me gustaba andar en bici, entonces todavía me acuerdo cómo andar en bicicleta, así que me subo y como que rápidamente vuelve a mí todas las memorias de cómo se anda en bici, ¿verdad? Y gracias a Dios me encanta hacerlo. Así que podía filmar y con una mano manejar, me sentía tan feliz. ¿Y saben lo que me di cuenta de ese video? Que algunos empezaron a reproducirlo y lo mandaron a otros, y hasta, bueno, gente no cristiana me escribió, qué lindo, decía, qué lindo lugar, qué increíble experiencia, qué maravilloso, decía. Pero yo pensaba, pero es solo andar en bicicleta, es solo andar en bici, nada más que eso. Pero entiendo yo que este mundo quiere cosas simples. El cristianismo es tan simple, ¿no? El gozo es simple, la fe es simple, la paz es simple.
El ser amable es simple. Son cosas tan básicas, tan sencillas, que no son complejas. Y el mundo anda ansioso de esas cosas que se pueden saborear, que son verdaderas, que son genuinas y que tanto se necesitan hoy en día. La sencillez de nuestra vida. No necesitamos ser estrafalarios para compartir ni movernos en medio de lobos. Sencillamente movernos con esta sencillez que Dios nos ha dado. El vivir la vida cristiana es sin lugar a dudas el mejor método evangelístico. Movernos con sencillez, no con arrogancia. El mundo quiere eso. Quiere amor puro, amor simple. Quiere amor sin condición. Quiere, en el fondo, que nosotros digamos la verdad y nos movamos en esa verdad. Estas cosas son las que Dios nos ha dado, hermanos, para movernos en medio de lobos. Lo bueno, como decíamos al comienzo, es que no estamos solos en medio de los lobos. El Salmo 23, que muchos de nosotros sabemos de memoria, dice, ¿verdad? El Señor es mi pastor. Él es mi pastor. Y dice luego, nada me faltará. Generalmente lo aplicamos este salmo cuando alguien parte a la presencia del Señor, pero en realidad es un salmo que debe acompañarnos todos los días. El Señor es mi pastor, nada me falta. Nada me falta frente a los lobos. No me falta defensa, no me falta astucia, no me falta inteligencia, no me falta valor, no me falta amor, no me falta prudencia ni sencillez. Con Él lo tengo todo. Entonces, qué importante, hermanos, es anteponer la intimidad a la actividad. Antes de lanzarnos, ¿verdad? Tengamos intimidad con el pastor, intimidad con Él, para saber lo que Él quiere, para saber cómo lo quiere y cuándo lo quiere. Preguntarle al Señor. ¿Se imagina que hagamos un cambio en las oraciones y digamos, Señor, ¿qué quieres? En vez de que yo le diga mi lista de todas las cosas que yo quiero, porque les digo algo, el Señor ya sabe lo que queremos, ya lo sabe, se lo he dicho tantas veces, Él ya lo sabe. Dice la Escritura incluso que Él ya sabe lo que yo quiero antes de que yo abra la boca. Entonces Jesús ya lo sabe, ya sabe lo que yo quiero. ¿Por qué no hacemos un cambio y le preguntamos, Señor, ¿qué quieres? El apóstol Pablo le dijo al Señor, ¿quién eres? Es una de las preguntas más importantes de la vida. Y la segunda, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Pablo desde el comienzo entendió la relación con Dios. ¿Qué quieres que yo haga? Cuando el Señor dice, los envío a ustedes como ovejas en medio de lobos, no es para un sacrificio, es porque es algo, es el reino que se mueve de esa manera, es un reino que se mueve con valor, con valentía, en medio de un mundo difícil, pero no va con armas, no va con argumentos, va con la humildad, va con la sencillez de Cristo. Y Él nos envía para ser agentes de salvación. Aunque la imagen de las ovejas en medio de lobos parece aterradora, lo que el Señor quiere es que sepamos cuál es nuestra realidad. Pero dentro de esa realidad está el vencedor. Nuestro pastor es el vencedor, es el alfa y la omega. La verdad puede ser incómoda, pero la verdad también libera. Ahora él profundiza acerca de cuáles son los riesgos de vivir en medio de este mundo que es como un mundo lleno de lobos. Y quiero que podamos ver algo del texto que aparece en los versos 17, recuerden en Mateo 10, versos 17 y 18 dice así: pero cuidaos de los hombres, porque os entregarán a los tribunales y os azotarán en sus sinagogas, y hasta seréis llevados delante de gobernadores y reyes por mi causa, como un testimonio a ellos y a los gentiles. Y luego el verso 21 dice, y el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y les causarán la muerte. ¿Qué es lo que pasa en este mundo? Hay 4 tipos de persecuciones mencionadas aquí. Es un mundo lleno de persecución. Y menciona 4 persecuciones. Si ustedes ven otras, me la avisan. La primera persecución que yo veo es la persecución de tipo legal. Luego, una persecución religiosa. Tercero, una persecución política. Y cuarto, una persecución familiar. Veamos rápidamente estas 4 persecuciones. La primera es la persecución legal. Os entregarán a los tribunales. Y eso es lo que nosotros estamos viendo hoy en nuestros días. Vi a uno de los candidatos a ser presidente de nuestro país en su franja, que aparecía una persona diciendo que se va a elaborar un proyecto para que esté prohibida las terapias de recuperación de personas con problemas de género. Se va a prohibir las terapias de recuperación. O sea que una persona puede decidir cambiarse hacia ese lugar
pero no puede volver hacia atrás. Y toda terapia va a ser prohibida. La terapia de recuperación. Imagínense, esto va contra el Evangelio. El Señor quiere sanarnos, quiere sacarnos de la maldad. Cuando las leyes prohíban eso, hermanos, ¿qué haremos? Esto que nosotros estamos viendo aquí en nuestros días, en nuestro país, en otros países ya ocurre. En otros países ya ocurrió y ya está sucediendo. Todo el mundo están ocurriendo estos cambios, ¿verdad? Pero un documento legal no impedirá lo que es la verdad. En Cristo hay esperanza, en Cristo hay salvación, en Él hay transformación de vida. Él puede cambiar todas las cosas. Cristo es la respuesta, realmente lo es, aunque el mundo ni siquiera sepa cuál es la pregunta, pero Jesús es la respuesta. Hermanos, nosotros vivimos y viviremos en un mundo de persecución legal. La ley irá contra lo que el cristianismo dice. Estábamos en Holanda y hoy en día a los que están para ser ancianos y pastores les dicen lo siguiente: ¿estás dispuesto a hablar del libro aunque el libro sea prohibido? ¿Estás dispuesto a ir a la cárcel para seguir hablando del libro? Esa pregunta se la están haciendo ahora a la iglesia en Holanda, un país hiperdesarrollado, país precioso, pero donde las leyes ya están yendo en contra de la palabra de Dios. Nosotros, hermanos, ¿qué diríamos frente a esa pregunta, no? ¿Estoy dispuesto yo a ir a la cárcel por proclamar el libro de los libros? Ese es el escenario, ¿no? Porque hay persecución y habrá persecución legal. De ahí otra vez que la invitación nuevamente es lanzada y pronto espero tener una fecha para lo que ustedes quieran para ver esa película juntos. Como Lobos en medio de ovejas, es la película acerca de la iglesia en Irán. Es una película muy reciente, pero muy reciente, estos meses ha salido, ¿verdad? Que nos habla acerca de la realidad de la iglesia en Irán, la iglesia de mayor crecimiento en el mundo, y que se parece muchísimo a la iglesia del Nuevo Testamento. Tenemos tanto que aprender de nuestros hermanos iraníes, que me gustaría mucho que podamos verla y poder compartir con un buen café o té o nada o lo que sea, pero compartir acerca de nuestras impresiones sobre esto. Primera persecución legal. La segunda es la persecución religiosa. Habrá persecución dentro de la iglesia, hermanos. La peor persecución tal vez. Pablo decía que estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Decían que eran cristianos, pero no eran cristianos. Eran realmente lobos disfrazados de ovejas. Y se produce una destrucción al interior de la iglesia. ¿Qué es lo que tenemos que tener mucho ojo en estos días? De otro evangelio. Otro evangelio sin Cristo y sin cruz. Y ese evangelio debe ser rechazado. Ese evangelio debe ser considerado como anatema. Y cualquiera sea quien les predique, tenemos que siempre levantar el evangelio que viene con Cristo, y que Él es la respuesta, Él es el camino y Él es la verdad. Y esto no es un tema de conocimiento. Lo que nos salva no es saber que Él es el camino, sino que vivir en el camino. No es suficiente saber que Él es la verdad, sino que vivir la verdad. Y no solamente saber que Él es la vida, sino que vivir la vida. Cuando nosotros, hermanos, sepamos que el cristianismo no es una religión, cuando el cristianismo no es una religión, es totalmente libre. Dicen que uno de los grandes problemas del cristianismo es que su fundador está vivo. El gran problema del cristianismo es que el fundador está vivo. Cuando el fundador ha muerto, lo único que quedan son los relatos, las historias, los libros y nada más. Entonces, eso es lo que vive la gente con la religión, ¿no? El islamismo tiene a Alá y tiene a Mahoma como su profeta, pero Mahoma murió y lo que quedó es el Corán, y es lo único que hay. Y el Corán regula la vida de millones de personas en este mundo. Y lo mismo pasa con el hinduismo, ¿verdad? Y los libros y los chakras y todas estas cosas. Todos los fundadores murieron. El problema nuestro como cristianos es que nuestro fundador sigue vivo. Y él se mueve como él quiere y cuando quiere, hermanos. Y aunque tenemos el libro en medio de nosotros, el fundador de repente quiere hacer cosas diferentes. A Jesús se le ocurren ideas nuevas. Yo soy bien creativo en algunas cosas, pero ¿saben qué? Jesucristo es extremadamente creativo.
Y Él en medio de este mundo que nos tocó vivir tiene muy buenas ideas acerca de lo que tiene que hacer la iglesia. Y lo que nosotros tenemos que hacer es estar atentos a lo que Jesús nos diga. Y probablemente no sea lo que siempre hemos hecho, o tal vez lo que hemos estado acostumbrados a hacer. Y Jesús, el fundador, como está vivo, Él quiere intervenir en nuestras vidas. Lo peor que puede ocurrir como iglesia, hermanos, es lo que le pasó a esa iglesia de Apocalipsis, que dice que aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Qué significa eso? Que Jesús se quedó fuera. Jesús se quedó fuera de esa iglesia. Y lo que el Señor está haciendo es que está tocando la puerta para que lo dejemos entrar nuevamente. Y Jesús está vivo, hermanos. El que signifique que esté vivo, significa que Él es el que manda, el que dirige, el que tiene idea, el que tiene proyecciones, el que tiene sueños y el que tiene planes para tu vida. Y al estar vivo, Él está tomando iniciativas constantes y cosas creativas y cosas que surgen en el momento. Si Dios me dijera ahora, Waldo, levántate y sal y ven a evangelizar aquí al condominio, ahora hay un caballero que va pasando con 2 perros, yo debiera levantarme, ¿verdad? E ir a ese caballero que va allá afuera, entre medio de las plantas, ahí va pasando, ¿verdad? Y que yo le vaya y le predique a ese hombre acerca de Jesús. Yo tengo que ser sensible a las palabras de Cristo y decir, Señor, amén. Y aunque quizás nadie lo haya hecho, como mi fundador está vivo, está totalmente vivo, yo tengo que ser sensible a esa voz gloriosa. Debemos, hermanos, experimentar la voz de Dios. La Biblia nos habla, pero nuestro fundador también nos habla. El Espíritu Santo nos habla. Jesucristo nos habla y nos habla a diario. Pone en nosotros impresiones, en nuestras conciencias, en nuestros corazones, en nuestras mentes, porque es un Dios vivo, es un Dios dinámico, es un Dios que se está moviendo. La religión es la contraria, la religión es la estructura que impide que Dios se mueva, que impide que Dios actúe, que queda el Dios atrapado dentro de la caja. Y recuerden, Dios no es domesticable. Jesús no es domesticable. No se puede domesticar. No le podemos decir a Él, oye, pero tú no te puedes hacer otra cosa porque tú siempre te has movido así. Nosotros no podemos decirle a Jesús cómo ser Jesús. Él está vivo, Él es el Señor y Él nos puede indicar exactamente cómo vivir. Pero la persecución religiosa es algo que experimentaremos. Yo espero en el nombre del Señor que no ocurra dentro de nosotros. Quizás el mejor antídoto para librarnos de la persecución religiosa es no ser religiosos, rechazar el espíritu de religiosidad entre nosotros, mantener el candor, hermanos, mantener lo que C.S. Lewis decía, la capacidad de asombro en el Espíritu Santo, el querer ser asombrados y estar dispuestos a ser asombrados por Dios, y que Dios nos hable y nos dirija en esto. Quizás son tiempos diferentes, pero son tiempos gloriosos, porque nuestro pastor, el Señor Jesucristo, lo ha preparado todo para esta hora. La tercera persecución es la política, cuando, como en muchos países, ¿verdad?, la iglesia se transforma en el enemigo del gobierno, en el enemigo del sistema. Esto ocurre en muchos lugares, en muchos lugares. Se nos va a obligar a movernos en la clandestinidad. Tanto que hablar sobre esto. Quizás, hermanos, la iglesia va a pasar tiempos difíciles y quizás no vamos a tener tal vez la oportunidad de reunirnos tan abiertamente. Pero en todas las experiencias del mundo, donde la iglesia ha sido prohibida, es donde la iglesia ha crecido más. Donde la iglesia ha sido pisoteada, es donde la iglesia ha crecido más. Hasta unos meses atrás, ya no sé cuántas iglesias han quemado en el sur de Chile. Más de 100 iglesias, entiendo. Y entonces, son cosas que no aparecen en las noticias, pero está ocurriendo. Tengo todavía las imágenes grabadas en mi mente de iglesias quemadas, e iglesias seguirán siendo quemadas, porque estamos en contra del sistema. Y frente a eso, la iglesia deberá seguir funcionando, tal vez no tan abiertamente, pero con mucha libertad entre nosotros. Recuerdo
a un misionero norteamericano que tuve la oportunidad de conocer hace muchos años atrás, que trabajaba en China. No sé si él seguirá trabajando en China. Y él contaba la siguiente experiencia. Él decía, cuando nosotros nos reunimos, como la iglesia está prohibida y es totalmente clandestina, no podemos tener un lugar donde reunirnos y tampoco podemos decir, oye, nos juntamos la próxima semana en tal horario, en tal lugar, porque como hay informantes del gobierno, estoy hablando de la China actual, por si acaso, ¿eh? No estamos hablando de la China de los 50 después de Mao, sino que estoy hablando de la China de ahora. Y él decía, lo que hacemos es que cada uno en su casa, en su lugar, ora a Dios y le pregunta lo siguiente: Señor, dinos dónde nos juntamos y a qué hora nos juntamos. Y eso hacen. Y él dijo que funciona todas las veces, el Espíritu Santo le habla a cada uno y les dice dónde se reúnen, y llegan todos, hermanos, al lugar, y llegan a la hora. Y yo pensaba, no, no puede ser verdad. Yo creo que no puede ser verdad. Y él me decía, funciona, así lo estamos haciendo, así se hace. Y es que creo, hermanos, nosotros a veces en nuestra propia comodidad, en nuestras estructuras, nos hemos olvidado que hay un Dios que está vivo, y un Dios que es dinámico, y un Dios que interviene. Y es ese Dios al cual nosotros tenemos que volver. Y es a esa relación a la cual nosotros tenemos que volver como iglesia. Tenemos que sacudirnos de nuestra manera de vivir el cristianismo. Y por eso el Señor nos envía como medio de lobos, como ovejas en medio de lobos. ¿Para qué? Para que nos sacudamos de nuestra independencia, para que nos sacudamos de nuestras estructuras, para que nos sacudamos de confiar en lo que tenemos nosotros y no en el Señor. Y la cuarta persecución que yo veo es la familiar. Habrá persecución dentro de nuestras familias. Esto es muy triste, pero la verdad, la Biblia lo habla en otras ocasiones. El Señor Jesucristo no vino a traer paz, dice la Escritura, vino a traer espada, una espada que divide, ¿eh? No es una espada que mata, pero sí que divide. Porque cuando alguien se convierte en un hogar, muchas veces no es recibido con bombo y platillo, sino que es recibido con crítica. Yo lo he visto eso en algunas ocasiones, ¿verdad? De un hombre que era un esposo borracho, ¿verdad? Se convierte y ya la mujer no lo quiere así, no lo quiere así. Lo quería diferente, no entiendo muy bien, pero así nomás es. Una vez yo hablaba con un hombre, estaba en su casa, y él no quería hablar conmigo. Su esposa me había invitado y él se fue a la cocina, no quería hablar conmigo. Y entonces la señora me dice, ¿quieres despedirte? Y yo ahí con mucho miedo, como oveja en medio del lobo, voy a la cocina a despedirme de él. Y me dice, yo no te quiero a ti, me dice, porque tú representas algo que yo no quiero. Tú representas a Jesús. Y Jesús me cambió a mi esposa. Mi esposa era buena para bailar, salíamos juntos, tomábamos juntos los fines de semana, bailábamos, lo pasábamos súper bien, pero ahora ella quiere orar, quiere ir a la iglesia. Tú representas lo que yo no quiero. Aún eso resuena sobre mi cabeza. Aún me hace pensar cuán ciego puede estar este mundo, ¿no? Que todavía no valora la vida verdadera. A veces preferimos estar en el fango, en el lodo, en la maldad, en la locura, en vez de buscar la libertad que nos trae nuestro Señor Jesucristo. Habrá persecución familiar. Habrá persecución familiar. Este es un escenario duro, ¿no? Es un escenario del último tiempo. ¿Y qué dice Jesús en medio de todo esto? Verso 19, casi uno podría decir como una sonrisa: no os preocupéis. Eso dice la Biblia. No os preocupéis. Vamos a leer el verso 19. Pero cuando os entreguen, me refiero a los tribunales, al tema de la política, o a la persecución religiosa, o a la familiar, dice, no os preocupéis de cómo o qué hablaréis, porque a esa hora se os dará lo que habréis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El Señor dice que no nos preocupemos, que cuando llegue esa hora, Él hablará por nosotros. Que cuando llegue ese minuto, Él hablará por nosotros. Y cuando Él habla es una espada poderosa, ¿no? Su voz es como un torrente de agua. Su voz es como trueno.
Su voz es aquello que desarma todo, su palabra. Y esa palabra es la que necesitamos. Ahora, muchas veces no llega antes de la situación, sino que llega justo el momento que lo necesitamos. No llega antes. A veces a mí me encantaría tener unas palabras de mucho más sabiduría, pero me llegan justo en el segundo antes, cuando tengo que hablar. Ahí el Espíritu Santo pone en mí la palabra de sabiduría, de dirección acerca de lo que el Señor quiere, de lo que Dios quiere para el mundo que nos rodea. Ahora, ¿por qué es importante esta palabra del Señor que no nos preocupemos frente a la persecución política, religiosa, a la persecución legal o a la persecución familiar? Dice Él que no nos preocupemos de esto, porque Él estará con nosotros y Él estará en nosotros, porque el Espíritu Santo que está en nosotros hablará por nosotros y nos permitirá enfrentar estas situaciones. Y la Biblia, que es tan preciosa, nos da algún ejemplo sobre esto. Y si ustedes pueden abrir su Biblia ahí en Hechos, capítulo 4, vamos a leer un ejemplo de esto, de cómo funciona esto, de cómo ocurre esto. Porque una vez se piensa, esto puede ser tan teórico, ¿no? Puede ser palabra linda, pero ¿cómo se vive esto? Hechos 4, versos 13 en adelante, nos habla de cómo se experimenta esta realidad. Resulta que Pedro y Juan habían estado predicando el Evangelio luego de la partida de nuestro Señor y habían hecho un milagro bastante notorio con un hombre cojo en una de las entradas del templo. Y luego dice en el verso 13, Hechos 4:13, al ver la confianza de Pedro y de Juan y dándose cuenta de que eran hombres sin letras, ¿eh? Y sin preparación, se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús. Lo que confundía a los fariseos, lo que confundía al Sanedrín, lo que confundía a los religiosos, es que estos hombres eran ignorantes, sin letras, sin preparación, pero cuando hablaban, hablaban de una manera increíble. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo hablaba por ellos. Así que nosotros podemos estar confiados en que por más poco preparado que estemos o más ignorantes que seamos, el Señor hablará por nosotros. Hermanos, lo que tenemos que buscar es intimidad más que actividad. Buscar al Señor más que la actividad del Señor. Tenemos que meternos con Él. Verso 14 dice, y viendo junto a ellos de pie al hombre que había sido sanado, no tenían nada que decir en contra. Qué increíble. El cojo estaba al lado de pie. Y ese era el problema. Es lo mismo que nosotros hablamos de que nuestro fundador está vivo. Ese es el problema de la iglesia. Cristo está vivo. Pero también para el mundo es un problema que la iglesia funcione. Y el testimonio de los milagros y las sanidades son muy importantes porque hablan de hechos, de realidades. El verso 15 dice, pero habiéndoles ordenado salir fuera del concilio, deliberaban entre sí. Estos hombres deliberaban diciendo, verso 16, ¿qué haremos con estos hombres? Porque el hecho de que un milagro notable ha sido realizado por medio de ellos es evidente a todos los que viven en Jerusalén y no podemos negarlo. Verso 17, más al fin de que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslos para que no hablen más a hombre alguno en este nombre. Esa fue la estrategia de ellos. Verso 18, cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Eso fue lo que les ordenaron. Era la autoridad, por si acaso, era la autoridad religiosa, la autoridad establecida. Aquí no aplica Romanos 14, hermanos, cuando dice que nosotros tenemos que someternos a las autoridades siempre y cuando no vayan en contra del nombre de nuestro Señor Jesús, de la palabra de nuestro Señor Jesús, porque dice el verso 19, mas respondiendo Pedro y Juan les dijeron, vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. He ahí un buen método evangelístico. Si estamos en la playa sentados allí tomando un café y alguien viene y lo invitamos a sentarse con nosotros, lo que tenemos que decir es lo que hemos visto y oído. Ese es un buen método evangelístico. Lo que hemos visto del Señor, lo que hemos escuchado de Él. Vosotros mismos juzgad. Verso 20, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y ellos, después de amenazarlos otra vez, les dijeron, los dejaron ir, no hallando la manera de castigarlos por causa del pueblo,
porque todos glorificaban a Dios por lo que había acontecido, porque el hombre en quien se había realizado este milagro de sanidad tenía más de 40 años cojo, 40 años cojo, y el Señor en un momento a través de Pedro y de Juan lo había sanado. Y aquí miren la reacción de la iglesia. Aquí el Señor nos está enseñando cómo vivir. Verso 23. Cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Al oír ellos esto, se refiere a la iglesia, al oír ellos esto, unánimes, alzaron la voz a Dios y dijeron: oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, el que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Y ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza. En otra versión dice con denuedo, mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Hermanos, ¿qué vamos a hacer el día siguiente de la elección? Cuando sepamos quién va a ser el presidente o presidenta de nuestro país. Yo les sugiero que hagamos lo que dice este texto. El Señor es el Dios de todas las cosas. El Señor es el Dios que creó todas las cosas. Todo está en su mano. Él es el autor de todo. Él es el Todopoderoso. Señor, extiende ahora tu mano a través de tu iglesia para que se hagan prodigios y señales en el nombre de Jesús. Eso es lo que tendremos que hacer. Sea cual sea el resultado, sea lo que ocurra, sea lo que ocurra en nuestro país y este tiempo final que nos toca vivir. Y después de que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló. Eso no sería tan novedoso para nosotros, pero tembló por la presencia del Espíritu Santo y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor, como ovejas en medio de lobos, como ovejas en medio de lobos. ¿Qué puedo decir sobre eso? Ahí, el enemigo quiso botarme, pero aquí estamos de vuelta, hermanos. Bien, gloria a Dios. Esto debe ser muy bueno. Termino con lo siguiente, una sola frase. Está en 2 de Timoteo 3:12. 2 de Timoteo 3:12. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Como ovejas en medio de lobos, pero con un tremendo pastor que ha dado todo y dará todo para nosotros. Así que mucho valor, iglesia, mucho valor para lo que viene. Y digámosles al Señor, extiende tu mano poderosa a través de nosotros para que se manifiesten tu poder extraordinario en esta hora que nos tocó vivir, sin temor, con la confianza de que el Señor Jesús está con nosotros. Oremos un momento. Padre, gracias por tu palabra, gracias Señor por tu evangelio, gracias Señor por el testimonio, Señor, de tu iglesia, que hoy nos habla poderosamente. Señor, gracias, gracias porque quedaron registros, Señor, de lo que sucedió y ha sucedido a través del tiempo.
Ayúdanos, Señor, a hacer esa iglesia tuya que está conectada al pastor, como ovejas en medio del lobo, Señor, pero con el pastor que va delante de ella. Señor, pon valor en nuestros corazones y ayúdanos a vivir esta hora mirando a Cristo, nuestro Señor y Salvador, sabiendo de que aunque haya muchos lobos, aunque haya mucha maldad, mucha confusión, mucha persecución, Señor, tú estás por nosotros. Te pedimos, Señor, tu bendición en el nombre del Señor Jesús. Amén.